Esta es Livia. Y esta es Virginia. En Creadas para Servir. Bienvenidos una vez más para otro episodio de nuestro podcast. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás hoy? Ay, estoy bien, gracias a Dios, aquí bendecida. Amén. Estoy emocionada acerca del tema de hoy. Oh, yeah. Pero vamos a recordarle a nuestro público lo que tienen que hacer para estar mantenidos en onda con nosotras. Exacto. Dale por ahí. Ok, primero que nada, vamos a expresar nuestro versículo bíblico. Ustedes se van a aprender esto de memoria cuando terminen. Se lo vamos a decir hasta que se lo sepan de memoria. Porque es bien importante. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¡Qué bendición! Amén, aleluya. Y no se olviden de bajar su aplicación Amor 690, es gratis en sus teléfonos y iPads también. Y también Amor 690 AM en YouTube. En YouTube. En YouTube. Eso sonó. YouTube. Oh, man. Muchos pensamientos vinieron a mi mente cuando tú dijiste eso así. Pero qué bueno es nuestro Dios, ¿verdad? Le damos las gracias una vez más por estar con nosotros. Y como ella dice, descarguen esta aplicación para que puedan ser bendecidos por este podcast. Amén. Y hoy, pues entonces tenemos otro tópico súper importante, súper especial. Y estamos muy orgullosas y muy excited para hablar de esto. Yo creo que uno va a ser de uno de tus favoritos, porque desde el principio ya estaba, no, tenemos que hablar de esto, tenemos que hablar de esto. Es que es tan importante, hay que de verdad pues entonces, dile a la audiencia cuál es el tema de hoy. El estudio bíblico y sus beneficios. ¡Ton, ton, ton! ¡Yeah! Nosotros estamos aquí bien bendecidas porque estamos compartiendo algo que es bien importante para nosotras como estudiantes de la palabra, como maestras, como en mi caso, soy maestra también de la juventud de mi iglesia. Y de adultos, es así, that's my new gig, English. La clase de inglés. Okay. Hay que crecer, mis hermanos. Pero, gloria a Dios por eso, pero queremos explicar algo bien bonito que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, para así comenzar. Ok. 2 de Timoteo 3, 16, 17 dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amén. No poquito, enteramente. No, claro. Amén. Mira, esta escritura dice un montón. No creo que vamos a tener tiempo para hablar de todo detalle, pero una cosa que me vino a la mente al principio de esta lectura dice, toda escritura es inspirada por Dios. Si es inspirada por Dios, pues entonces quiere decir que Él fue el que la escribió, Él fue el que la permitió que nosotros la tuviéramos. Y hay tanta gente que dice, ay, pero si la Biblia fue escrita por hombre. Well, duh. Él vino a salvar al hombre. ¿Tú crees que ellos, si dudan de la palabra que Dios inspiró a hombres a escribir, si la escribió un caballo, ¿tú crees que ellos lo van a aceptar más? Claro que no. Jesucristo vino al mundo para salvarnos a nosotros. Entonces, Él se hizo hombre para entonces revelar su palabra al hombre, quien Él vino a salvar. ¿Quién más va a escribir su escritura si no son hombres? Yo estaba escuchando un mensaje de un diálogo que hubo un predicador con una persona musulmana y la persona musulmana se fue de la cristiandad para Islam. Wow. Entonces, el hombre le estaba hablando y ella decía, no, que esta religión es la real. Y él dice, ¿eso tú crees una religión que empezó después de la cristiandad? En vez de... Eso me dio una perspectiva. Yo decía, mis hermanos, uno aprende todos los días. Es verdad. No, y que esto fue alguien que estuvo
sabía del evangelio, pero eso es para otro podcast, para meternos más en eso. Pero muchas de estas personas que empezaron a distorsionar la palabra del Señor y a hacer sus propias sectas, empezaron en el camino correcto. Y por eso es que este tema es bien valioso, porque si tú no empiezas a escudriñar y estudiar las palabras bien y consistentemente, tú puedes caer en esos errores. Y yo creo que esto lo hemos mencionado aquí muchas veces y lo vamos a seguir mencionando. La palabra del Señor es nuestro libro de reglas, es así como nosotros conocemos al Señor. Y los beneficios que nosotros tenemos en conocer la palabra del Señor no solamente son beneficios para nosotros personalmente, que nos trae esperanza, porque ahí leemos todas las promesas que Dios tiene para nosotros, promesas y testimonios de personas anteriores de nosotros, que nosotros leemos la historia como la de José, la de Esther, la de Moisés, la historia de nuestro Salvador del mundo, Jesucristo. Todas esas cosas que nos brindan tanta esperanza como un creyente y también nos enseñan y nos dicen las cosas que nos van a pasar en el futuro. También en la palabra vemos cómo nos puede ayudar diariamente en nuestro diario vivir. Pero también la palabra de Dios nos dice que nosotros, Dios nos dio una encomienda de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Amén. Si nosotros no conocemos la palabra, nosotros sí podemos predicar, porque hay veces que nosotros no tenemos, hay gente que no tiene mucho conocimiento y son convertidos recientes y no son unos teólogos. Yo no soy una teóloga, pero sí yo puedo hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida y cómo yo me siento y cómo me ha cambiado. Pero nosotros tenemos que defender el evangelio. Amén. Y si nosotros no conocemos la palabra, no pues vamos entonces a ser eficientes. No podemos defenderlo, exacto. No vamos a ser eficientes. Ese es el problema que mucha gente no entiende. Pero déjenme decirle una cosa. Vamos a hablar acerca de los beneficios. Y yo tengo aquí 10 puntitos de esos beneficios, ¿ok? ¿Por qué estudiar la Biblia? Estudiar la Biblia te ayuda a entender tu salvación. Claro. Eso es, por eso es que empecé con esto, porque tal como tú dijiste, para nosotros poder predicar el evangelio, tenemos que entender el significado de esa salvación. Uh-huh. Por eso es que yo no sé cuántos de ustedes tuvieron clase de evangelización, pero la clase de evangelización siempre tenían unos versículos clave para ayudar a promover el evangelio. Y hoy día yo no veo eso, no veo. Déjenme decirle una cosa. Okay. Mi mamá me va a dar, pero está bien. Por favor, grábenlo. Dios mío, Señor, ten misericordia. Pero mi mamá se va a reír cuando ella escuche esto. Pero cuando yo me aparté del Señor, yo dejé mi Biblia, que yo le di de apodo Bibi, porque así tanto llamaba mi Biblia. La dejé en casa. Entonces, mami tuvo un estudio de evangelización. Okay. Y en ese estudio, el maestro dijo, cojan una libreta, encuentren una Biblia vieja y corten los versículos y ponerlos en una libreta. So, ¿qué yo hago cuando yo vuelvo a mi casa? ¿Dónde está Bibi? Oh, no. It's okay, I forgave her. Pero sí. Yo no sé si yo tendría la de esto de I don't know. Tú sabes cuando ese es otro podcast, podcast. Sí, porque no, pero gracias yo entiendo la intención. Sí, la intención. Pero como quiera, I don't know. Dios mío, I cried, I did. De verdad, yo te poor Bibi. Because mi Bibi estaba todo highlighted con notita y todo, y yo estaba tan emocionada de volver a casa. And now Bibi's cut up. No. Sí, mi pobre Bibi, pero gracias a Dios mi mamá me compró otra y se disculpó profundamente, pero es one of those things que cuando tú tienes la Biblia y tú la entiendes lo que significa la salvación, pues tú te pones así, tú sabes, emocional con
Bibi o tu Biblia. No, y que nosotros, en el último podcast estábamos hablando de que nosotros tenemos que conocer al Señor. Y esa es la manera que nosotros conocemos al Señor. Ahí el Señor se nos revela. Él nos da, nos habla de su carácter, Él nos habla de su propósito, Él nos habla de todas estas cosas que nosotros tenemos como creyentes y personas del Señor que decimos que lo amamos. Tenemos que saberlo, porque como mencionamos, en un noviazgo o en un matrimonio, tú no puedes decir que tú amas a la persona y estar con esa persona, pero entonces tú no coges tu tiempo para conocer a esa persona, Exacto. para saber qué le gusta, qué no le gusta. Y pues la Biblia, yo creo que la gente como que le coge miedo. Hay gente que, a mí me han dicho, gente de otra religión, que uno no puede leer la Biblia, porque si no te vas a volver loca. Oh, sí, yo he oído eso. Hay gente que de verdad cree eso y solamente una persona con autoridad puede leer la Biblia, porque si no, hermano, la Biblia, yo digo que Dios es tan y tan bueno con nosotros, porque en la Biblia hay cosas que son complicadas para entender, pero es súper simple. Si uno de verdad se pone a pensar, Dios no hizo el llegar a Él y la salvación algo tan complicado de entender. Y ese es el número 2, mis ¿Qué tal? Estamos aquí, estamos en sync, mamá. Aprenda la verdad de la Biblia por ti misma. Porque a veces nosotros escuchamos muchos sermones y los estudios. Y la gente se pregunta, pero si ya yo voy para la escuela bíblica, ya yo voy a los sermones, ¿por qué tengo que estudiar la Biblia? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que verificar esa verdad por nosotros. Yes. Ustedes han visto a gente que viven la cristiandad bajo el testimonio de otros. Esos son los que son bastante débiles. Esos son los que si el pastor falla, ellos dejan la cristiandad completamente. Porque ellos están basados su creencia en una persona en vez de a Cristo Jesús. Por eso es tan importante uno estudiar la Biblia por uno mismo. ¿Por qué? Porque ¿qué más mejor cuando tú misma tienes esa convicción porque es tuya y tuya solamente? Triste, ¿por qué tú le sirves a Cristo? Oh, porque el pastor me mandó a servirle a Cristo. Porque tú lees la Biblia o porque me dijeron que tenía que leerla. Sí, exacto. No, pero mira, ahora nosotros vivimos en una sociedad y en unos tiempos que la gente necesita prueba, necesita esta explicación, necesita el porqué, bueno, la generación de hoy en día, pues están tan y tan perdidas que pues uno tiene que tener la confianza y la enseñanza de la palabra del Señor para defender nuestros valores y defender el evangelio, porque hoy en día se ven tantas cosas locas en las mismas iglesias o en el mundo, que hay veces que uno dice, mira, ahorita mismo tú no estabas haciendo que nos oyéramos una canción. Sí. Yo digo que, bueno, a mí me encanta la alabanza, me encantan los himnos y todo eso, pero yo me saboreo más las canciones que están basadas en la Biblia y en la palabra, porque hoy en día pues se puede decir un montón de cosas, pero lo que edifica es la palabra del Señor. Lo que cambia la vida es la palabra del Señor. Tenemos que tener cuidado porque hoy día la gente... oh, my God. Ayer escuché en un podcast recientemente, acerca de que hoy día los mensajes, en vez de ser bíblicos, son positivos. Oh, claro. Entonces, cuando es así, ¿cómo tú vas entonces a florecer espiritualmente cuando tú, en vez de estar buscando las escrituras, que es lo que fluye la espiritualidad y te refuerza? No, la palabra del Señor debe de confrontarte, debe de hacerte sentir que tú estás mal, que nosotros que no merecemos la salvación y que nosotros no somos nada sin Dios. ¿Sabes? Si no hace eso, pues yo digo que está vacía. Pero gracias le damos al Señor que su palabra pues nos confronta y nos hace entender que aunque nosotros somos pecadores, aunque nosotros nos separamos del Señor, aunque nosotros podemos fallar, Él con su gran amor y su misericordia nos sigue cubriendo, nos sigue llamando, nos sigue limpiando, nos sigue santificando, pero no vamos a saber eso si no nos metemos a la palabra. So, aquí vamos para el número 3. Oh my God, I'm on a roll. Go ahead. Número 3. La Biblia nos da ánimo. Oh, yeah.
No, es verdad, sí. ¿Cuántos aquí les gustan leer los salmos? I do, yeah. Oh, sí, ¿verdad? Qué bonito Claro. cuando, oh my God. El verso favorito mío de los salmos es el Salmo 34:7. Estás tan cerca del mío. Ah, sí. Go ahead. Ok, yo te digo el mío. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Oh, yeah. Pues el mío es el Salmo 37, 4, creo que, o el 5, que dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. I love that verse. Amén. Yep. No, eso, todos tenemos un versículo favorito que nos ayuda a animarnos. La Biblia está llena de esos versos que nos ayuda a superar día a día. Mire, y ahora que tú mencionas eso, este jueves, en el servicio de las damas de la iglesia, pues las líderes de las damas escogieron el título o el tema para el servicio, triunfando después de la adversidad. Y me tocó a mí traer un pensamiento y yo de verdad que me saboreé el estudiar la victoria que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Amén. Pero yo nunca, bueno, uno como cristiano sabe esas cosas, pero hay veces que la palabra del Señor nos recuerda de esas promesas y de esas verdades que nos dan ese ánimo que uno dice, wait a minute, yo puedo estar pasando por todo eso, pero la palabra me dice que yo soy más que vencedora por medio de aquel que me amó. Hold on. Yeah. Tú sabes, esto puede estar pasando, mis ojos pueden estar viendo todas estas cosas negativas, pero yo tengo un Dios que me dice que aunque yo soy débil, fuerte soy. Amén. ¿Por qué? No porque yo soy gran cosa, pero porque Jesucristo ya venció en la cruz del Calvario. Amén. Y cuando nosotros empezamos a explorar esas realidades, entonces nos motiva aún más a estudiar las Escrituras. No, claro. Entonces, aquí va para el punto número 4. Okay. El estudiar la Biblia refuerza nuestra fe. Absolutely. Refuerza hasta nuestro amor hacia Él. Es una de las favoritas razones para la cual yo estudio, es porque me hace acercar más a Dios, porque estoy conociéndolo aún más. Y también estoy descubriendo lo que Él me quiere decir a mí por medio de esas escrituras. Claro. Es tan bonito, es tan bonito. No, y que ahí las historias que nosotros vemos de gente que pasaron por tantas situaciones, a lo mejor hasta peor de las que nosotros estamos pasando, y nosotros ver cómo Dios los ayudó, cómo Dios los levantó, cómo Dios le dio la victoria en medio de su situación, eso nos brinda esperanza y nos brinda como que ese de, Dios mío, así mismito, porque nosotros podemos cambiar, los tiempos pueden cambiar, pero el Dios que nosotros le servimos es el mismo Dios de Abraham, es el mismo Dios de Jacob, es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Nosotros leemos esa historia, eso nos tiene que dar ánimo a nosotros a decirle, si yo me mantengo en el Señor, todas las cosas me van a obrar para bien, y esa es una esperanza que solo nosotros lo tenemos en Cristo Jesús. Y esa es la confianza que tenemos como creyentes de que Dios no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy, siempre. Yo le doy gracias a Dios por eso. Amén. Porque si a mí yo puedo estar alegre, después triste, después lloro, después me río, todo como en una hora. Amén, sí. Yo yo a los jóvenes les digo, tú sabes que en la Biblia se encuentran, porque yo tengo jóvenes que le encantan Greek mythology y cosas así, tú sabes, esos estudios, y yo pues métete en primera y segunda de Crónica de Reyes, y tú verás qué trapo de epic historias hay ahí. Pero eso tú me brindaste algo al pensamiento, porque hay cosas en la palabra que son, no quiero decir que bueno, lo voy a decir, son un poquito más fáciles que entender para otro. Y es también por el interés de la persona y el conocimiento que una persona tenga. Hay libros de la Biblia que uno los empieza a leer and you're like, what? O si no, hay un nombre que empieza a lo más chévere el versículo y después de un momento dicen el nombre de una persona y you're like, what? ¿Qué esta gente estaba pensando? Porque no es nuestra cultura, no es lo que nosotros estamos acostumbrados. So, ¿qué consejo tú le puedes dar a una persona que se encuentra como que la palabra no la entienden? Bueno, el consejo que yo les doy es yo les pregunto, ¿qué es lo que tú estás necesitando? ¿Qué es lo que tú en realidad estás buscando? Porque yo te voy a ser sincera,
La primera Biblia que yo leí de primero a último fue The Picture Bible. Oh. Porque yo soy una persona que tengo que ver las caricaturas. A mí me gusta comic strips. Y ahora yo sí tengo el Action Bible. Y me fascina. Yo tengo los comic books. Elijah is my favorite story. Esa es la historia favorita mía de Elías con los profetas de Baal. Oh, wow. Yo empecé así con lo más básico. Hay un montón de personas como yo que al principio cuando tú me entregaste una Biblia, que eso era de letra y número, como que me repulsó un poquito. Gloria a Dios que me fui para la biblioteca cristiana y había eso, el Picture Bible. Y yo ahí, tan pronto yo leí eso, pues entonces me metí a la escritura porque así yo la pude entender más. Depende de tipo de persona. No, y también que la aplicación de la Biblia, tiene muchas versiones y traducciones, ¿verdad? Que algunas son un poquito más fáciles de entender por el lenguaje que usan, que es un poquito más actualizado. No le cambian el sentido de lo que está tratando de decir. Tienen que tener cuidado, obviamente, eso es otro podcast, pero que hay veces que yo tengo que hacer eso. Cuando yo estoy leyendo algo, a veces lo leo en español and I'm like, wait a minute, tengo que leerlo en inglés. Entonces después lo leo en inglés y a veces digo, espérate, déjame buscar la más fácil de entender y si no lo entiendo completamente, YouTube tiene tantas a mí me encanta el Bible Project, yo no sé si tú lo has visto, pero el Bible Project tiene unas cosas tan interesantes porque te da una idea y una visual y te da un summary de un libro de la palabra que tú dices, ok, ya yo entiendo por lo menos lo básico, entonces déjame porque ya yo entiendo, ok, por eso fue que hizo esto, este es el tiempo, esto era lo que estaba pasando, por eso es que él entonces está hablando así, porque la gente a veces no sabe que la palabra es un montón de cartas. Sí. Y exacto, la Biblia no es solamente un libro de Génesis a Apocalipsis y todo así y todo está en secuencia, tampoco está en secuencia. Nosotros tenemos que entender algunas cosas básicas para poder saber el significado de por qué está diciendo algunas cosas. Quería recordarle a la audiencia que Biblia en realidad significa biblioteca. Entonces, por eso es que hay varios libros de la Biblia, por si acaso alguien no sabía eso. Exacto. Pues el número 5 es bien interesante porque todos sufrimos de tentación de vez en cuando. Pues, ¿sabes que la palabra de Dios te ayuda a resistir la tentación? Absolutely. ¿Por qué? Porque si tú eres consistente leyendo la palabra de Dios, en otras palabras, teniendo comunicación con Dios y Dios hablándote por medio de la Escritura, cuando venga la tentación, ya tú reconoces que eso va a perjudicar esa relación con Dios. No, y el ejemplo que tenemos en la palabra del Señor de eso mismo es Jesús. Jesús mismo, cuando él fue tentado por el enemigo, él usó la palabra de Dios para atacarlo para atrás. Yes. Por eso es que la Biblia nos dice que la palabra de Dios es nuestra espada, ¿verdad? Es la espada porque con eso es que nosotros nos defendemos. Amén. Nos defendemos de las mentiras del enemigo, nos defendemos de todas las cosas que están pasando en el mundo y nos defendemos de nosotros mismos. Porque hay veces que no... Mismos. Claro, porque mira, cuántos pensamientos le vienen a uno en la mente y uno dice, oh my goodness, hay veces que uno tiene que pelear una batalla de verdad cuando hasta para orar, porque uno no puede, tiene el enemigo o nosotros mismos somos humanos, los pensamientos nos llegan y tengo que hacer esto y aquello, mira, que aquella me miro así, que sí, esto, nos podemos hasta volver locos, pero la palabra del Señor nos ayuda. Y hay un pasaje en Romanos 12:2 que nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad. ¿Y cómo lo hacemos? Leyendo la palabra. Cuando él habla aquí de renovar nuestro entendimiento, es que nosotros cada día tenemos que nutrir nuestra mente con la palabra del Señor. Nosotros somos, en nuestros ojos lo alimentamos con diferentes cosas durante el día, aunque lo hagamos conscientemente o no. Nosotros, lo que nosotros vemos en la televisor, lo que nosotros decidimos escuchar como música, lo que sea, todas estas cosas juegan una influencia en nuestra vida y en nuestro carácter. Y hay cosas que nosotros alimentamos a nuestra mente que no son
de Dios. Amén. Entonces nosotros, pero la palabra de Él es la que nos da fortaleza, la que nos renueva, la que nos limpia, la que nos ayuda a santificarnos cada día. Por eso es que aquí Él nos dice que nos tenemos que renovar constantemente nuestro entendimiento. ¿Y con qué hacemos eso? Con la palabra de Dios. Amén. Y aquí el número 6. ¿Cuántas hay? Entendiendo. 10. Go ahead. Vamos para el 6. Ok. Entendiendo y defendiendo nuestras creencias con la Biblia. Claro, mire, mi opinión no importa. Exacto. Tu opinión no importa. Lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. Sí, y nosotros casi diariamente algo, como tú estabas diciendo, vemos tantas cosas durante el día que va a retar la Biblia, va a retar Absolutely. nuestra fe. Entonces, cuando tú tienes ese hábito de leer la Escritura y estudiarla, pues es bien fácil nosotros poder defendernos contra esos retos. Porque cuando tú empiezas a conocer a Dios de verdad por medio de las Escrituras, y oración y entendimiento, es mucho más difícil que esas tentaciones y esos pensamientos entren a nuestra vida. Eso es bien importante. No, claro, y nosotros, el defender la palabra es algo súper importante, no solamente para el mundo en que vivimos hoy, pero las generaciones que vienen después de nosotros, porque empiezan a distorsionar lo que es la palabra del Señor. Y esto es muy peligroso porque entonces le quitan la esencia de lo que de verdad Dios quiere para nuestra vida y lo que Dios intenta para nosotros. Y cuando nosotros tenemos conocimiento de la palabra y podemos defenderla, hay cosas que se oyen súper nice, que te lo pintan y tú dices, wow, eso me motivó, eso me hizo sentir bien. Pero cuando tú lo pasas por los lentes de la palabra, tú dices, espérate, que eso no es lo que la palabra dice. Está distorsionado. Exacto. Ahorita mismo estábamos hablando de eso. Mira, hay una canción que a mí me gusta la canción y yo entiendo lo que ella está como que tratando de decir, pero hay una parte en esa canción que yo digo, ay, I don't know, porque ella lo dice así. Porque ella dice, valió la pena cada látigo. Y para mí, pues yo lo cogí, la primera vez que yo lo oí, yo lo cogí como que tú eres la gran cosa, que valió toda la pena. I don't know. I need to know that song. Yo te la digo después, that's off the air. Pero anyways, si yo no supiera la palabra, yo puedo oír cualquier cosa y seguir repitiéndola sin de verdad tener un conscience, entendimiento de lo que yo estoy diciendo. Por eso yo digo que es súper importante saber la palabra, porque así cuando tú oyes estas cosas, tú misma puedes decir, o tú mismo puedes decir, yo no voy a escoger esto porque yo sé que eso no está en línea con la palabra del Señor. Exacto, y ahí está la importancia que nuestras vidas tienen que estar en línea con las Escrituras. Si nosotros en realidad vamos a tener una relación verdadera y duradera con el Señor, tiene que ser consistente con las Escrituras. Y aquí vamos para la próxima, número 7. La Biblia nos equipa para hacer su buen trabajo. Absolutely. Sí. La Biblia nos enseña cómo hacer las buenas obras con un corazón bueno y generoso. El mundo es un mundo lleno de maldad. A veces ven a los cristianos y dicen, pero ¿qué tú haces ahí en el frío repartiendo comida? Ay, te vas a enfermar. Nuestra mentalidad no es así. Nuestra mentalidad es que estamos haciendo las cosas para el Señor a pesar de lo que está ocurriendo en nuestro alrededor. Espérate, que me vino una pregunta y te la voy a preguntar ahora. ¿Cuál es algo difícil que la palabra exige de nosotros para ti que se te hace difícil? Lo que se me hace difícil es y esto ha pasado desde muchos años, y es el amar el uno al otro. Oh my goodness, eso mismo iba a decir yo. El amar uno al otro me ha sido bien difícil. Dios ha tenido que bregar profundamente en mi corazón, porque yo cuando era joven, yo era bastante de selfish, bien egoísta. Okay. Y entonces cuando volví a los caminos del Señor, el Espíritu Santo tuvo que penetrar en los tuétanos por medio de su palabra y enseñarme y remoldearme
para yo entonces ser ilustre a Jesús. Yes. Tengo que ser ilustre de Jesús para todo el mundo. Y todas las personas que me conocen hoy día, si les cuento cómo yo era, se quedan anonadados. Y yo digo, es que tú estás viendo a Cristo en mi vida. Tú no estás viendo a Virginia, porque si llega a ser Virginia, si ve a una persona en necesidad, la vieja Virginia hubiera hasta culpado a esa persona por esa situación en la que está. Pero la Virginia que tiene a Cristo en su corazón y en su vida, pues hace lo posible para ayudar a esa persona. Eso me viene a la mente esto, y yo me siento igual que tú, porque para mí, yo creo que eso es una de las cosas que esto se me hace más difícil, porque la palabra me dice que yo tengo que amar como Cristo amó. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba estudiando el libro de Filipenses, yo estuve tan tocada de cómo Pablo le habló a esa iglesia, porque él le hablaba con tanto gozo escribiéndole de la cárcel. Yes. Y él estaba hablando con tanto gozo y tanto amor, y yo me acuerdo que yo en mi mente me vino y me dijo, wow, Dios mío, yo quiero amar como Pablo. Y después como que el Espíritu Santo me dijo, es que yo no te mandé a que tú amaras como Pablo, yo te mandé a que amaras como Cristo. And then I was like, oh man, that's even harder. Es más difícil. Pero el amar al prójimo, porque hay veces que se nos hace fácil amar a una persona que nosotros pues nos cae bien, Yes. que tiene las mismas de esto que de nosotros. Pero qué difícil es amar de verdad a un hermano o a alguien que te ha hecho algo malo o que te trata mal o que pues no te cae bien, porque hay personas que a nosotros como que no es que que no cliqueamos, no tenemos los mismos intereses y eso se nos hace súper difícil. Ahí es donde yo siempre, porque a mí me pasa lo mismo. A veces yo encuentro personas en la Grey que tienen diferentes métodos de pensar, estilo de vida, y entonces no encuentro cómo relacionarme con esas personas. Entonces ahí es donde viene el Espíritu Santo. Yeah. Ahí es donde viene el Espíritu Santo, donde dice, okay, tú no te relacionas con esta hermana porque ella no le gusta los carros ni arreglar cosas, pero ella sí le gusta el estudio bíblico. Sí. Déjeme decirle que Dios siempre va a hacer lo posible para que su Grey esté unida. No, y yo creo que también uno tiene que querer, porque si la palabra nos dice que pedimos y se os dará, ¿verdad? Pero entonces nos enfocamos en que, ay, Señor, yo necesito un carro, Señor, yo quiero comprar una casa, ay, Señor, yo quiero esto, yo quiero. Pero la palabra nos habla de que le pidamos al Señor, y si yo sé que yo estoy falta de amor en cierta área o me falta fe o lo que sea, pídesele al Señor. Yes. Así mismito como es la palabra, si nosotros decimos, ay, es que yo no leo la palabra porque yo no la entiendo, la palabra nos dice, pide sabiduría y Él te la dará. Amén, amén. Es que también la palabra dice que ustedes pedir, pero no saben cómo. Oh, yeah. Pero una de las cosas que mi esposo antes me decía es que tú cuando oras, Dios contesta, y yo, no es que Dios no es ningún genio de lámpara que yo froto y sale. Tú tienes ahí. El número directo. Sí, no, Straight. La cosa es que más tú conoces a Dios, más tú sabes qué oración dar. Porque yo siempre mi carro favorito es el Chevy Camaro del 1987, el IROC C28. Y no es automático, es el de 5 para adelante. Oh, Lord. Ese carro es precioso. Ese es my dream car. Can I get it? Yes. Should I? No. Porque Dios sabe, yo conozco a mi Dios. Mi Dios no me quiere en la ruta 8, ¿ok? Los que saben, saben. Pues yo estoy complaciente en hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que me brinda el gozo. Pero ¿cómo yo reconozco en no decirle, Señor, yo quiero un Camaro del mío? Porque yo reconozco que la voluntad de Dios traspasa ese deseo. Es mucho más. Yo creo que por eso es una de las razones porque a mí me gusta el Salmo 37 y esa porción de eso, porque dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará, ¿verdad? Amén. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón, en otro versículo lo dice. Sí. Pero cuando uno se conecta con el Señor, el deseo de tu corazón es lo que Él quiere. Y hay veces que la gente mira eso, puede leerlo y decir, pero en mi corazón yo quiero esto, cosas materiales, ¿verdad? Pues entonces Dios me va a dar todas esas cosas. Y cuando no pasa,
voluntad, esa expectativa que ellos tienen de Dios en su mente, que puedes, como tú dijiste, ser un genie y decir, tú quieres esto, pues toma, tú quieres aquello, pues toma. Y cuando eso no pasa, ellos dicen, pues entonces lo que dice la palabra no es verdad. Pero es que no es así. Amén. El deseo de tu corazón debe de ser la voluntad de Dios. Y otra vez, ¿quién fue el ejemplo especial que nosotros tenemos de eso? El mismo Jesús, antes de morir, él le oró al Señor y dijo, Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Pero si no, él iba a hacerlo. Exacto. Y gracias a Dios que lo hizo. Y aquí vamos para el número 8, que concuerda con lo que estamos discutiendo. Estudiar la Biblia te va a dar sabiduría, guianza y dirección. 100%. Entonces, eso nos ayuda, tal como tú has mencionado varias veces, la Biblia es nuestro libro de instrucción para nuestra vida espiritual y aún la vida cotidiana, porque todo eso se involucra. Y eso nos ayuda a ser más obedientes y saber la diferencia entre el bien y el mal. Pues claro. Y la Biblia tiene tantas diferentes historias que te pueden hacer reír, te pueden hacer llorar. Yo me acuerdo todavía cuando yo leí la historia de José y el encuentro con sus hermanos. Sí. Yo lloré, yo decía, era como yo estaba leyendo, exacto, como yo estuviera leyendo una novela, like, oh my God, y vienen los hermanos otra vez. Anyways, pero te hace reír, te hace llorar, te estimula, dice cosas raras que uno dice, pero Jesús, tú tenías que escupir en el mud para sanar. Si tú nada más que podías decir la palabra, cuando lleguemos al cielo le podemos preguntar al Señor, ¿por qué tuvo que escupir? What's up with the saliva? What's going on? Ay, muchacha, hay tantos misterios en la Biblia, ¿verdad? Pero yo te digo, el número 9, y es lo que queremos hacer al público y a todos los que van de oír y escuchar, y es que la Biblia, al estudiar la Biblia, también anima a que nosotros animemos a otros a estudiar la Biblia. Y es bien importante porque hay varios ejemplos y eso impacta nuestras vidas. Y se ha conocido de que el estudiar las escrituras ha sido saludable para las personas que tienen ansiedad, para las personas que tienen alta presión. ¿Y por qué? Porque eso brinda un sentido de calma. Wow. Cuando tú entonces empiezas a estudiar la Biblia, tú empiezas a tener esa confianza en Dios, que en vez de estar agitado por los problemas cotidianos, tú tienes esa confianza en Dios que te calma. So, hay estudios donde dicen que las personas cristianas que asisten a las iglesias y tienen una consistencia, viven mucho más largo la vida, tienen menos problemas psíquicos, y eso es algo bien importante que también debemos de reconocer. Pues yo creo que eso es el Espíritu Santo, porque si la palabra dice que es inspirada por Dios, ¿verdad? Es su aliento. El Espíritu Santo obra en nosotros mientras nosotros estamos escudriñando las palabras. Eso para mí es súper chévere y una cosa que nos debe de motivar a meternos más en la palabra, a decir, espérate, yo tengo que aprender más de esto. Y tú mencionaste algo de ansiedad y déjame decirte que hoy en día todo es ansiedad. Todo el mundo, yo me acuerdo, yo no soy tan vieja, pero estoy media vieja, ¿verdad? Pero anyways, antes, las cosas diarias, la gente como que podía manejar sus ansiedades y las cosas que tenían que hacer con un poquito más de, no sé, si es que lo ignoraban, la ansiedad o la depresión o qué sé yo, puede ser un poco de eso y podemos hablar de eso en otro podcast, pero ahora yo creo que hoy en día la gente a todo le manda el título de ansiedad, ¿verdad? Pero entonces si tenemos tanta ansiedad y estamos sufriendo de eso, ¿verdad? Pues entonces con más razón nosotros debemos de acercarnos más al Señor. Porque entonces, como tú dijiste, los estudios mismos lo declararon, que eso también te puede ayudar. Sí. Y Dios también puede puede sanarte y quitarte toda esa ansiedad que uno está cargando. Es bien importante también mencionar de que la Biblia ayuda también a unificar las familias. Cuando nosotros leemos la Biblia
y empezamos a enfocar y a moldear nuestra vida basado a lo que estamos aprendiendo de la Biblia, eso ayuda a unificar la familia, ayuda a unificar la hermandad de la iglesia. Por eso es que, como mencionamos anteriormente en el previo, el estudio bíblico y la escuela bíblica es tan esencial, claro, para que nosotros seamos mucho más efectivos como cristianos. Ok, vamos entonces para el próximo. ¿Estamos en cuál? ¿En el 9? No, 10. ¡Tum, tum, tum! 10. Ok, número 10. Número 10, bien importante, mis hermanos. Pongan atención porque sí es verdad. Tú leer las escrituras y estudiarlas, Dios te ayuda a hacer todas las metas que tú tienes en tu vida. Pero ¿por qué tú estás whispering? Porque yo te voy a decir una cosa. ¿Tú sabes cuántos hay por ahí diciendo, ay, que yo no sé lo que Dios tiene para mí? I know. Yo no sé lo que Dios tiene para mí. Pues tú sabes que si tú lees la Biblia y la estudias, esas metas, esos sueños, se van a revelar, se van a manifestar y van a ser claros para tu vida. Óigame bien, mis hermanos. Tenemos que tener gran diligencia en estudiar la Biblia para que entonces tú con claridad y certeza tengas esa confianza de que Dios me pidió que yo hiciera esto. Mira, lo que tú has dicho ahí está 100%. Y yo creo que el enemigo está bombardeando la identidad de cada humano. Eso lo vemos hoy más y más en el mundo. La gente, su identidad, yo me identifico con esto, con aquello, con lo que no es esto. Ya Dios te dio una identidad. Ya Dios te marcó, ya Dios te hizo como Él quería. Lee la palabra para que tú veas y entiendas qué es el propósito que Dios tiene para ti. Pero ¿qué pasa? Nos alejamos de la palabra del Señor y entonces el enemigo empieza a bombardearnos y a sacarnos del propósito de Dios y entonces empieza a atacar nuestra identidad. La palabra dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y que tenemos el poder porque el Espíritu Santo nos ha sellado desde el momento que nosotros creímos, fuimos sellados con el poder del Espíritu Santo. Entonces, el mundo me puede decir, no, tú eres esto, tú eres lo otro, no, tú no sirves para nada, o porque yo, o me puede cuestionar el que yo soy, que mi género y qué sé yo, qué tantas cosas que ahora el mundo está cuestionando. Pero qué lindo que Dios dice que nosotros somos sus hijos. Dios nos llama a sus amigos. Nosotros fuimos engendrados, fuimos inyectados, ¿verdad? ¿Cómo es que se dice que nosotros fuimos, we were injected? Estamos ahora en las ramas, ¿verdad? Sí. Y eso es un privilegio que nosotros tenemos, que podemos decir, somos hijos de Dios. Aleluya. Nosotros tenemos que, como cristianos, reconocer de que nosotros fuimos creados para servir. Y aquí es donde cae, mis hermanos, para que nosotros sepamos en dónde caemos en esa servitud para Dios, hay que estudiar la Biblia. Claro. Porque yo tengo talento, Livia tiene talento, usted tiene talento, pero hay unos talentos que son espirituales. ¿Y cómo lo descubres? Sino estudiando las Santas Escrituras. No, y que los frutos del Espíritu Santo empiezan a fluir en nosotros, y si nosotros no ejercitamos eso y no aprendemos más de cuáles son ellos, nosotros podemos ser confundidos por muchas cosas. La gente que creen que los frutos del Espíritu o las bendiciones del Señor es que yo tengo ministerio, o que soy de renombre, o que tengo un título, o lo que sea. Nada de eso importa. Porque la palabra nos exige que el Espíritu Santo, cuando nos selló, que su Espíritu y sus frutos fluyan por nosotros. Y nosotras mencionamos de eso del amor, y eso es uno de los frutos del Espíritu. Amén. Si nosotros estamos un poquito bajo en eso, pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Y entonces en la palabra Él nos puede enseñar situaciones o historias de gente que tuvieron si vemos a David, él huyó del rey Saúl por muchos años y él tuvo la oportunidad de
De herirlo, That's it, de caerle. Uh-huh. Pero él no lo hizo porque él tenía el respeto, ¿verdad?, de ese rey. Y si no fuera por eso, pues a lo mejor la historia hubiese sido diferente. Y él también tenía esa relación con Dios. Y él sabía que él no iba a hacer algo así. So, la palabra del Señor no está aquí para que nosotros digamos, ay, mira, esto es una historia bien linda, mira qué chévere. No, hermano, esto es la ley de Dios, esto es lo que nos acerca más al Señor, esto es lo que nos enseña a cómo nosotros debemos vivir, a cómo Dios quiere que nosotros anduvemos y nos enseña qué nosotros tenemos que hacer para llegar a recibir esa vida eterna. Porque ese es el punto, queremos estar con Él. Tú sabes, no queremos seguir aquí en este mundo como si nada, sino que tenemos ese anhelo de encontrarnos con el Señor y decirle gracias y estar con Él. Está bien que Él nos enseña esto y que Él nos habla en su palabra de que hay cielos nuevos, tierra nueva, mares de cristal. I want that too, yes, right? Ajá. Pero nosotros vamos a estar con nuestro Salvador, vamos a conocerlo así como Él nos conoce a nosotros. Y yo digo que eso es un regocijo, que nosotros tenemos esa esperanza con Jesucristo de que ese día va a llegar, y la palabra es la que me da ese aliento a mí. Amén. Si yo no sé eso, yo puedo seguir viviendo mi vida, bueno, un día de esto se va a acabar todo esto y que si esto, no, la palabra es la que me da esa esperanza. Now, vamos a hablar de testimonio. Testimony time. Sí, Lidia, ¿qué es esto de cricket? Cuéntame. Pues mira, yo me gusta hacer muchas manualidades así, ¿verdad? No he hecho muchas lately, pero anyways, mi esposo me regaló la maquinita Cricut. Y esta maquinita hace cositas bien chéveres y qué sé yo. Y yo me acuerdo que yo me empecé a hacer unas camisetas. Y entonces yo empecé a hacerlo, vi algunos videos para ver cómo hacerlo y qué sé yo. Y empecé a hacerla y cuando hice la primera me salió bien chévere, la segunda. Pero después cuando fui a la tercera y la cuarta yo decía, ¿pero qué me pasa? Y seguía dañando las camisetas y yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me está saliendo? Y entonces viene mi esposo y yo estaba bien frustrada porque me puse bien frustrada porque las cosas valen, tú sabes, valen su dinero. Y entonces fui a la tienda y compré otro más porque se me acabó porque dañé las otras camisas y yo estaba, ay. Y cuando yo llegué con lo que había comprado, mi esposo con su calma, porque yo soy la explosiva, mi esposo es bien calmado, ¿verdad? Y entonces yo le empiezo a decir, que si me tengo esto y que si no me sale, que si esto. Y yo estoy ahí bien frustrada y entonces él cogió el papelito y sacó las instrucciones. Y entonces solamente él empezó a leerlo. Y mira, esto dice que tú lo tienes que tener a esta temperatura, que tú tienes que ponerlo así, que si esto. And it was like, ¡bing! ¿Y tú sabes qué pasó? Que cuando yo seguí esas instrucciones, todo salió bien. Yo te tengo una bien buena también, que es similar con nuestro esposo. Okay, go ahead. So, cuando yo estaba, en ese tiempo yo estaba en casa haciendo medical transcripción médica. Okay. Entonces, mis nenas eran chiquitas y me lucí, quise aprender a tejer, okay, ¿verdad? So, yo compré el libro, yo compré las agujas, compré el hilo, el yarn. Entonces, yo no podía, Lidia, yo hacía así, lo que hacía era un reguero. Yo, ay, Dios mío, yo estaba así frustrada. Esta cosa no me cae, no me sale, pero ¿por qué no? Mi esposo calmadito, porque así es en mi casa también, calmadito, cogió el libro, lo abrió y él empezó, te digo, ahí... Así. Y le salió a él. Yo se lo quité. Así es la vida. Cuando nosotros leemos las escrituras y nosotros estamos viviendo una vida sin tener esa instrucción tan vital, pues lo que hacemos es frustrarnos. Claro, y las cosas entonces nos empiezan a salir mal y nosotros, no estoy diciendo que en el evangelio o en la vida cristiana no nos van a pasar cosas malas porque hay veces que Dios permite cosas, pero si nosotros estamos viviendo sin los mandamientos del Señor, nos empiezan a venir todas estas cosas que Dios no tenía planeado para nosotros mismos nos los vamos a buscar. Sí. Y porque no estamos buscando las instrucciones que Él ya nos está dando, perdemos tiempo, dinero, y de todo, y nos frustramos. Y entonces, tan fácil era de que yo, antes de empezar,
yo hubiese leído las instrucciones. Sí, sí. Y ya, pero él, gracias a Dios que me trajo esto, lo leyó lo más tranquilito. Mira, tú estás supuesto a hacer esto y esto y esto y esto. Pero el punto de esto es que nosotros no podemos vivir una vida sin Dios o querer vivir una vida diciendo que le servimos al Señor sin saber las instrucciones que Él nos ha dado. Amén. Pero vamos entonces a, ¿cuánto tiempo tenemos? Yo creo como... Yo no sé. No, 5, ya ¿verdad? mismo, Ya ya mismo estamos. terminamos. Okay, sí. Ok. Vamos a leer las porciones bíblicas que tú escogiste, Bueno, que son bien bonitas. ya nosotros habíamos mencionado algunas, pero hay una que todavía no hemos mencionado y la quisiera mencionar, que es el Salmo 1, versículo 1 y 2, porque eso es un salmo que es bien conocido por mucha gente, pero dice unas verdades súper importantes. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pero en el versículo 2 es que quiero enfocarme. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén. No puede meditar en la palabra si no la sabe. Amén. Si nosotros cogemos el tiempo para escudriñar las palabras, para aprendernos algunas cosas y dejar que esas cosas nos saturen nuestra mente, yo te digo que hay situaciones que yo he estado o hablando con una persona y se están desahogando conmigo y todo eso, y Dios trae a mi memoria diferentes versículos de la palabra que han sido de bendición a esas personas. Amén. O a mí si yo estoy pasando por alguna situación, porque me recuerda de las promesas de Dios, que Dios está conmigo y todo eso. Así mismo es. A veces nosotros estamos pasando momentos en nuestras vidas que el Espíritu Santo dice, pero recuérdate lo que mi palabra dice. Y esos son unos momentos donde uno se siente gozoso porque Espíritu Santo me habló. Segundo, la palabra de Dios que yo había leído anteriormente volvió pero resonante como címbalo. Qué bonito. Claro. No, y la palabra del Señor pues nos da ese aliento que nosotros necesitamos, y cuando lo necesitamos más, bueno, la palabra del Señor, y cuando también hay canciones que están saturadas de la palabra del Señor, que hay veces que uno lo oye y está pasando por alguna situación y como que le da ese refuerzo que uno dice, ok, God, tú estás aquí conmigo, yo puedo seguir hacia adelante porque tú estás ahí guardándome y cuidándome. Ay, qué bonito cuando uno siente esa presencia. Ay, claro, amén. Claro. Pues vamos a terminar con el versículo en Mateo capítulo 6, versículo 33. Súper importante. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué más se puede decir de eso? Amén. Hay veces que nosotros estamos buscando un montón de cosas. Mira, ¿cuánta gente ha dedicado dinero, tiempo? Vemos la historia de la mujer con el flujo. La palabra dice que ella gastó todo su dinero, todos sus bienes buscando la sanidad para su salvación, pero no fue hasta que tocó a Jesús. Amén. En esta tarde, toca a Jesús en tu necesidad, en tu momento de angustia. Si no has aceptado al Señor, te exhortamos a que tú busques la palabra y tú empieces a conocer quién es tu Salvador. Él te ama, Él quiere estar contigo, Él quiere morar contigo. Te exhortamos a que escudriñes la palabra, y si tú eres una persona, un creyente ya, pero como que estás un poquito intimidado en buscar la palabra, nosotras te exhortamos a que te metas en la palabra. Hay tantos recursos que hemos mencionado aquí y otros más que te pueden ayudar para tú seguir hacia adelante y crecer espiritualmente. Amén. Es tan importante. Dios está aquí para ti. Amén. Dios está aquí para todos. Lo que falta es que tú cedas a Él. Amén. Amén. Bueno, pues este fue nuestro episodio. Espero que haya sido de bendición. Entonces, esta es Livia. Y esta es Virginia. En Creadas para Servir. Y recuerda, fuimos creados para servir. Y recuerda, fuimos creados para servir. ¿Ya? Oh. Like, come on.